Hola, bienvenidos a Momento Saludable. En este canal buscamos brindarte consejos y herramientas para que mejores tu calidad de vida, tu salud y tu bienestar de manera natural y sencilla. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante: cómo mejorar la simetría de nuestro rostro. Muchas veces pensamos que la cara es algo que nos toca por genética y que no se puede cambiar. Sin embargo, hay varios hábitos y acciones que podemos adoptar para influir positivamente en la estructura de nuestra cara, al igual que podemos ejercitar nuestro cuerpo para ganar masa muscular o perder peso. ¿Listos para descubrir cómo darle un empujón a tu belleza y salud facial? Vamos a ello. ¿La cara, verdaderamente inmutable? La mayoría de nosotros sabe que cuando entrenamos, podemos cambiar nuestra composición corporal. Quemamos grasa, definimos músculos y ganamos fuerza. ¿Pero qué pasa con el rostro? Solemos asumir que nuestra cara es como es y punto. Sin embargo, la anatomía facial está compuesta de 14 huesos que no están totalmente fusionados. Por lo tanto, aún en la vida adulta, existe una ligera capacidad de movimiento. Esa pequeña movilidad, junto con la influencia de hábitos y posturas, puede dar lugar a cambios en la forma y alineación de la cara. Piénsalo de esta manera. Hay muchas cosas cotidianas que pueden desalinear nuestro rostro con el paso de los años, desde dormir en posiciones poco favorables hasta tener problemas de masticación, posturas inadecuadas, tabaquismo. El punto es que no todo se trata de genes. Aunque la genética juega un papel muy relevante, parte de lo que interpretamos como lo que nos tocó está realmente vinculado a la manera en que vivimos día a día. La importancia de la simetría. ¿Por qué nos fijamos tanto en la simetría? A lo largo de la historia, culturas muy distintas se han sentido atraídas por rostros simétricos. Desde un punto de vista evolutivo, la simetría facial es un indicador de salud. Una persona que no haya experimentado accidentes, infecciones graves o deficiencias nutricionales durante su desarrollo, tiende a presentar un rostro más simétrico. Así, el ser humano, de forma instintiva, busca parejas potencialmente sanas. Por supuesto, los estándares de belleza fluctúan con el tiempo. Aún así, ciertos rasgos ligados directamente a la salud, como la simetría o la proporción cintura-cadera en mujeres y cintura-hombros en hombres, se han mantenido bastante estables en la percepción del atractivo físico. ¿Podemos cambiar la simetría de la cara? La respuesta breve es sí, podemos mejorarla. La parte complicada es entender qué tanto está determinado por la genética y qué tanto por nuestros hábitos. En el 2014 se realizó un estudio con 147 pares de hermanos gemelos idénticos para determinar de qué manera los hábitos, por ejemplo, fumar, dormir boca abajo, afectaban la simetría facial. ¿La razón? Cuando dos personas comparten el mismo ADN, cualquier cambio que uno experimente y el otro no, se atribuye al entorno o a sus costumbres diarias. Los resultados fueron muy claros. Quienes dormían boca abajo presentaban mayor desviación de la nariz y de la comisura de la boca. El tabaquismo y las extracciones dentarias influyen en la inclinación del plano oclusal, es decir, la mordida. Básicamente, el lado de la boca puede descender más que el otro. Esto significa que si no quieres favorecer las asimetrías, tu mejor opción es dormir boca arriba o de costado, en la medida de lo posible. Evitar fumar. Cuidar tu salud dental. Parece sencillo, pero es un gran comienzo para mantener tu cara lo más alineada posible. El rol de los músculos y los huesos. Los huesos del cuerpo se ven afectados por la fuerza que ejercen los músculos que se insertan en ellos. Esto no solo aplica a las piernas o los brazos, sino también a la mandíbula y los huesos maxilares superiores. Cuando masticamos, los músculos de la masticación aplican fuerza sobre la mandíbula, modelando su crecimiento o su forma a lo largo del tiempo. Dieta paleolítica. ¿Por qué nuestros antepasados tenían menos problemas de mordida? En la era paleolítica, las personas comían alimentos mucho más fibrosos y duros que los que consumimos ahora. Esto traía consecuencias como mayor desarrollo de los músculos de la masticación. Al trabajar más, estos músculos crecían y se fortalecían. Mandíbulas más anchas y fuertes. Al haber un estímulo constante, la mandíbula y la arcada dentaria se ampliaban para acomodar los dientes, reduciendo la probabilidad de apiñamiento o maloclusión. En la actualidad, nuestra dieta suele ser blanda y procesada, lo que no solo reduce el estímulo de masticación, sino que, además, suele ser alta en azúcares. Esto favorece a las bacterias que producen caries y enfermedades periodontales.
No sorprende que cada vez haya más problemas de oclusión y falta de espacio para los dientes, como las muelas del juicio. ¿Qué podemos hacer? Elegir más alimentos duros y con fibra natural. Esto obliga a masticar con más fuerza, lo que estimula la mandíbula. Evitar alimentos ultraprocesados y ricos en azúcar. Así proteges tus dientes y tu flora bucal. Entrenar la masticación. Hay quienes mastican chicles sin azúcar o usan mordedores especiales para darle ejercicio a la mandíbula. Lo ideal, sin embargo, es obtener esos beneficios directamente de la comida real. El papel crucial de la lengua. Cuando hablamos de masticar, solemos centrarnos en los músculos de la cara, pero la lengua merece un capítulo aparte. Es uno de los músculos más potentes del cuerpo y ejerce presión constante en el interior de la boca. Su posición influye drásticamente en el desarrollo de los huesos maxilares superiores y, por ende, en la forma del paladar y del tercio medio del rostro. Postura correcta de la lengua. La posición ideal de la lengua es en el paladar, con la punta ligeramente detrás de los dientes superiores, descansando en esa zona que se conoce como el receso palatino. Al sellar los labios y respirar por la nariz, la lengua empuja los maxilares hacia arriba y hacia adelante, favoreciendo una cara más proporcionada. Por el contrario, cuando respiramos por la boca, la lengua se ve forzada a bajar y los maxilares tienden a crecer hacia abajo en vez de hacia adelante. Esto produce rostros más alargados, mordidas abiertas y otros problemas de oclusión. Deglución correcta. Si quieres comprobar si tu lengua está en una posición adecuada, prueba este pequeño ejercicio. Con la boca cerrada, coloca la base y la punta de la lengua contra el paladar. Traga saliva sin mover la lengua hacia los dientes. Hace algunos años, el Dr. Mike Mew popularizó un método llamado Mewing, que básicamente se centra en colocar la lengua en la posición correcta para influir en el desarrollo del tercio medio del rostro. El Mewing se basa en dos principios. Mantener la lengua en la postura adecuada. Siempre que no estés hablando o comiendo, tu lengua debe descansar en el paladar, con una ligera succión y los labios sellados. Aplicar una suave presión hacia arriba y adelante. Con el tiempo, esto favorece la proyección de los maxilares y una mejor alineación facial. Aunque los mayores cambios se suelen observar en adolescentes o jóvenes cuyos huesos todavía están en pleno desarrollo, personas de todas las edades pueden notar mejoras en su apariencia y, sobre todo, en su salud bucal y respiratoria. Para implementar esta técnica en tu vida diaria, coloca recordatorios en tu teléfono o notas en tu espacio de trabajo. Cada vez que te acuerdes, revisa dónde está tu lengua y corrige su posición si es necesario. Respiración nasal y su efecto en la simetría. Uno de los factores más importantes para un rostro armónico es la respiración por la nariz. Esta no solo mejora la calidad del aire que respiramos, filtrándolo, calentándolo y humedeciéndolo, sino que además permite mantener la boca cerrada y la lengua en su sitio. Cuando respiramos por la boca, la mandíbula tiende a descender, la lengua cae y los maxilares quedan sin el soporte adecuado, lo que promueve un crecimiento facial más vertical que horizontal. El resultado es una cara más alargada y con posibles complicaciones en la mordida. ¿Qué pasa con las alergias y la congestión? Si padeces alergias crónicas o tienes un tabique desviado, es probable que te resulte muy difícil o incluso imposible respirar exclusivamente por la nariz. En esos casos conviene consultar con un especialista. Tal vez haya una solución médica o quirúrgica. Optimizar la flora intestinal y reducir la inflamación. Una flora intestinal dañada puede exacerbar las alergias. Consumir prebióticos, fibra soluble, ya sea en alimentos o suplementos, puede ayudar. Probar métodos de respiración como buteico. Esta técnica busca que el aire entre y salga de manera lenta y profunda por la nariz, aumentando la tolerancia al CO2, reduciendo la inflamación de las vías aéreas. Una práctica que se ha vuelto popular es el mouth taping o sellado bucal para dormir, que consiste en colocar una cinta hipoalergénica en los labios para fomentar la respiración nasal. Si tienes la nariz muy bloqueada, te despertarás o retirarás la cinta de inmediato, lo que te indicará que debes trabajar más en tu respiración o acudir a un médico para resolver esa obstrucción. La postura cervical y su vínculo con el rostro. Aunque parezca que no tiene relación directa con la simetría facial, la postura de nuestro cuello influye en cómo encaja la mandíbula con el resto del cráneo.
Cuando llevamos la cabeza adelantada, los músculos de la nuca se tensan y esto puede impactar la posición de la mandíbula y la respiración. Si estamos sentados gran parte del día frente a una computadora o mirando el teléfono, es muy común que la cabeza se incline hacia adelante. Para corregirlo, podemos practicar estiramientos de la zona cervical, ejercicios como el Five-Ball o la doble papada, meter el mentón hacia el cuello, ayudan a restaurar la curvatura natural. Fortalecer la musculatura profunda del cuello. Buscar ejercicios específicos de alineación cervical. Todo esto contribuye a una mejor alineación de la cabeza sobre los hombros, lo que indirectamente favorece la correcta posición de la mandíbula y una respiración más eficiente. Cambios en la cara a cualquier edad. Quizá estés pensando, suena genial, pero ya tengo 40 o 60 años. ¿Todavía puedo cambiar mi cara? La respuesta es sí, hasta cierto punto. Obviamente, un adolescente en pleno desarrollo notará cambios más drásticos, pero incluso en la adultez mayor se pueden observar beneficios muy significativos, sobre todo en la salud. Mejora la respiración. Respirar mejor impacta en la oxigenación del cerebro y puede aumentar tu energía y tu estado de ánimo. Reducción de alergias e infecciones. Respirar por la nariz filtra mejor los patógenos. Protección de los dientes. Una mejor postura lingual y un buen ancho de la arcada dentaria disminuyen la probabilidad de apiñamiento o recaídas después de la ortodoncia. Menos dolores cervicales. Una postura adecuada de la cabeza y el cuello alivia la tensión en la zona cervical. Confianza y autoestima. Un rostro más armónico suele hacernos sentir mejor con nosotros mismos. Ejercicios y hábitos recomendados. Para que puedas implementar estos consejos, te dejamos un pequeño resumen. Practica la respiración nasal. Intenta cerrar la boca todo el tiempo que puedas. Usa métodos como buteico para entrenar la respiración lenta y silenciosa por la nariz. Postura lingual correcta. Mewing. Cuando no hables o comas, mantén la lengua en el paladar, con una suave succión y la punta detrás de los dientes superiores. Deglución adecuada. Evita empujar los dientes con la lengua al tragar. La fuerza debe ir dirigida hacia el paladar. Mastica más y mejor. Incluye alimentos crujientes y fibrosos que te obliguen a entrenar los músculos de la masticación. Alineación cervical. Realiza ejercicios para corregir la postura de la cabeza y el cuello, especialmente si trabajas muchas horas sentado. Duerme de forma favorable. Lo ideal es dormir boca arriba para no deformar la cara. Si prefieres dormir de costado, cuida la alineación de tu cuello y hombros. Cuida las alergias y la salud bucal. Consulta a un profesional si tienes problemas para respirar por la nariz o sufres congestiones constantes. Asegúrate de tener una buena higiene oral y de evitar hábitos nocivos como fumar. Si quieres ir un paso más allá, existen técnicas más avanzadas como el face pulling o el jalado intraoral, pero se recomienda contar con supervisión para evitar lesiones. ¿Por qué todo esto importa? La principal razón de adoptar estos hábitos no es solo la apariencia. Cuando mejoramos la alineación facial, corregimos la respiración y fortalecemos la mandíbula, estamos beneficiando nuestra salud integral. Dormimos mejor, nos oxigenamos adecuadamente, cuidamos nuestros dientes, evitamos dolores cervicales y, claro, nos sentimos más a gusto con nuestro reflejo en el espejo. Quizá te tome un tiempo ver resultados notables en el espejo, pero muchas personas reportan mejoras en su energía, concentración y estado de ánimo en cuestión de semanas al cambiar su forma de respirar y su postura lingual. El tiempo y la constancia son tus aliados. Muchas gracias por acompañarnos en Momento Saludable. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad para comprender cómo algunos hábitos y prácticas pueden impactar la simetría de tu rostro y, de paso, mejorar tu salud. Recuerda que el éxito está en la constancia. Mientras más incorpores estos consejos a tu rutina, más beneficios notarás a largo plazo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, dejarnos un me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares para que también descubran cómo mejorar su calidad de vida de manera natural. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y sigamos haciendo de cada día un momento saludable.